Buenas tardes. Reiteramos la bienvenida al Salón Rosa María Brito. Sin más, a continuación, cedo las palabras al moderador y que disfruten de la actividad. Hola lectores, mi nombre es Karen 1, así me conocen como Karen 1. Soy de Books Fan Panamá y estamos aquí para entrevistar a la autora Ana Franco. Me gustaría que mi compañera panelista se introduciera. Hola, buenas. Yo soy Karen 2 y ambas somos parte del grupo de PUCFA en Panamá. Estoy muy contenta de estar aquí y ansiosa por conocer a nuestra escritora del día de hoy. Creo que todavía no se ha quitado el mute la autora. Bueno, por mientras le voy a hablar un poco sobre qué es Grupos de Lectores de Panamá. Grupo de Lectores de Panamá es una comunidad que tiene muchos otros pequeños grupos en los que tenemos grupos de lectura, tenemos fandoms y hacemos diferentes actividades para promover la lectura en Panamá. Ok, ahora sí llegó la autora, ahora sí la veo. Hola, no me habían asignado como panelista, por eso todavía no me podían ver. Creo que habían puesto a la Ana incorrecta. Puede ser. Bueno, nos habíamos presentado, yo soy Karen 1 y mi compañera es Karen 2. Hola. Hola chicas, un gusto conocerlas y un gusto estar aquí con ustedes en la Feria de Panamá. Ok, le doy la palabra a Karen 2. Para comenzar, nos gustaría como conocerte un poquito más, para ver si te puedes introducir, para que los chicos que no te conocen y los que ya te conozcan, perdón, se puedan como familiarizar con lo que vamos a hablar y con tus obras y todo. Bueno, mi nombre es Ana, escribo libros orientados para el público juvenil, pero suelen disfrutarlos a toda edad. La verdad es que son historias realistas con conflictos muy cotidianos, muy actuales también, y que si bien son de fácil lectura, tienen complejidad en cuanto a los temas que se trabajan, a las características de los personajes. Wow. Cool. Pero por lo menos yo conozco bastantes chicos de mi edad. Yo tengo 20 años y casi todos los que hemos leído tus libros y eso también tienen entre 17, 18 jóvenes. Pues. Y nos gustaría hacerte un par de preguntas. Pues. La primera es, ¿cuándo te diste cuenta de que querías ser escritora? Bueno, en realidad no sé si yo es que me di cuenta de que quería ser escritora, sino que empecé a escribir a los 8 años haciendo una revista y un día quise incluir en esa revista un cuento como un suplemento, entonces así fue como empecé a escribir ficción, casi sin darme cuenta, digamos, y seguí escribiendo cosas cortas o haciendo la revista hasta que a los 13 años leí una novela romántica que me gustó muchísimo, entonces pensé en escribir algo así también algún día y en escribir algo así de extenso, así que fue así como a los 13 años empecé a escribir novelas. Por supuesto que no serían publicables porque correspondían a mi desarrollo, ¿no? En la escritura a esa edad. Pero la verdad es que creo que todos comenzamos así, practicando, escribiendo simplemente por escribir, y eso es lo que hace que después podamos armar una buena estructura en un texto, ¿no? Y que, bueno, después sí surjan muchos que puedan ser publicados. Bueno, mi siguiente pregunta es, como varias al mismo tiempo, porque me gustaría saber en qué te inspiras para escribir. Pero como tu libro más popular en Panamá es Brillarás, me gustaría saber cómo te inspiraste, porque tocas el tema del luto y el autodescubrimiento, y me encantó. Qué bueno, me alegra mucho que les haya gustado.
La verdad es que la inspiración para escribir puede venir de cualquier parte, mucho de la realidad, pero en momentos poco esperados. Por ejemplo, siempre cuento una anécdota que fui a un supermercado, había una exposición de fotografías y nadie les prestaba atención, porque la gente al súper va con su carrito, ¿no? A hacer las compras, no va a ver fotos. Pero había una de dos contrincantes de esgrima de principios del siglo XX que a mí me llamó mucho la atención y me quedé mirándola y ahí se me ocurrió una historia. Entonces creo que la inspiración puede surgir en cualquier momento de cualquier cosa. En el caso de Brillarás no funcionó así de esa forma, que se me haya ocurrido que quería algo en una historia por haberlo visto o haberlo escuchado, sino que quería trabajar justamente este tema del duelo, de cómo atravesamos ese proceso cuando perdemos a un ser querido, sobre todo cuando es una hermana, como en el caso de Val, el hecho de descubrirse a una misma, que es muy propio de toda la vida, en realidad nos vamos descubriendo poco a poco, pero sobre todo de esa edad. Así que Val tiene en este caso 16 años. De modo que mi intención o mi interés pasaba por los temas que se trabajan en la historia. Vaya. Y así como ya habías mencionado que la inspiración te viene de casi todas partes, no sé si en algún punto si lo llegas a pensar, te gustaría que adaptaran alguno de tus libros o tus obras a películas o obras de teatro. Sí, sería muy lindo. La verdad es que creo que eso es un paso más dentro del mundo literario que está muy bueno. Así que la verdad es que sí, sí, realmente me gustaría. Eso no depende de una, igual como escritora, sino que depende de que un productor se interese en la obra, le vea potencial como para convertirla en una película o en una obra de teatro o en una serie. Pero el deseo creo que sí, que está. Bueno, yo pienso, en mi cabeza me lo imaginé todo como si fuera un musical, porque como pones muchas canciones, me lo imaginé como un musical y creo que sería fabuloso. Qué lindo, qué bueno. Y bueno, hablando de Brillarás, porque no queremos como hacerle spoiler de los otros dos libros, ¿con qué personaje te identificas? La verdad es que no está tanto en Brillarás ese personaje desarrollado, sino en Serás, pero es de las tres amigas, tenemos en Brillarás a Val, en Serás a Liz como protagonistas, y en Vivirás, que es el que acaba de salir, a Glenn, y la verdad es que con quien más me siento identificada es con Liz, es decir, que como lectora elegiría ese personaje porque es quien tiene quizás un poco más de mí. Admiro, sin embargo, muchísimo a Glenn, que es la protagonista de Vivirás, pero yo no me siento parecida a ella, pero aún así la verdad es que la admiro mucho por su valentía, por el punto del que parte y al que llega al final del libro. Para mí es una persona admirable que irradia mucha luz, mucha bondad, mucha fuerza, eh, pero como lectora realmente me identificaría más con Liz. Hablando sobre lo que te gustaría como lectora, ¿cuál crees que fue el libro que te inició a la lectura? ¿Te acuerdas? Creo que el camino a la lectura lo emprendí más o menos a los 8 años. Obviamente antes en el colegio, en la escuela, había leído otros libritos, ¿no? O otros textos para chicos, pero creo que a partir de los 8 años que empezamos a leer un libro que se llama Amy, el niño de las estrellas, con mi mamá antes de dormir leíamos algo de ese libro, creo que ahí empecé más a volcarme hacia la lectura, pero en especial cuando más me volqué hacia ella fue a los 13 años, cuando leí una novela romántica, una historia de amor que había llegado a mis manos y que había estado descansando en un mueble un montón de tiempo y a esa edad fue que había intentado leerla más o menos a los 12, pero no me había atrapado tanto. Ahora cuando la agarré a los 13 fue impresionante, me devoré el libro creo que en 4 horas y a partir de ese momento me hice muy fan de la lectura porque encontré algo que me había gustado y dije quiero escribir algo así algún día también, entonces ahí empecé también a escribir. Así que creo que ese libro, esa novela, esa historia de amor, se llamaba Corazón de Fuego, la autora es Linda Howard,
fue el que de algún modo me inició en la escritura. Y después en otros géneros que no sean la novela romántica, como por ejemplo la ciencia ficción, me iniciaron textos o me despertaron el interés textos como Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, ¿no? Entonces creo que a través de las lecturas que vamos transitando en la vida, vamos teniendo como otros intereses, ¿no? A la hora de leer y también de escribir. Bueno, yo quisiera saber como cuál es tu personaje favorito con el que te gustaría hablar de la historia en general, porque mencionaste muchas bandas y por lo menos creo que algunas de ellas son como muy conocidas y épicas para muchos de nosotros. Entonces, tengo la curiosidad, ¿a quién de toda la historia sentarías al lado tuyo y le preguntarías quién eras? Háblame de ti. Me encanta, es una hermosa pregunta. Sabes que en realidad creo que citaría a alguien del futuro, no sé quién, un ser del futuro, no sé si del pasado, sino para que me cuente, che, seguimos. En Argentina decimos mucho che, así que es como el, qué sé yo, como una forma amistosa de llamar a alguien. Le diría, che, ¿qué onda la humanidad? ¿Qué va a pasar con todos nosotros? ¿Cuándo se termina la pandemia? O sea, no sé, citaría a alguien del futuro como para hacerle algunas preguntas de índole, qué sé yo, ¿qué va a pasar con este mundo? Fanática de la ciencia ficción nunca, ¿no? No, no se nota. Así que bueno, no sé, citaría a alguien como para algo así, supongo. No sé si tanto del pasado, sino que me intriga muchísimo el futuro. Y conversando más como a partir de la lectura, ¿qué estás leyendo ahorita mismo? Ahora estoy leyendo textos que mandan personas, lectoras que se sumaron a un taller de escritura que estoy dando los sábados. Hoy justo fue el último sábado, entonces como el tiempo no me da para todo, porque además trabajo, soy profesora de literatura, entonces bueno, a veces hay que decidir y que bueno, entonces ahora me dedico a leer los textos de las asistentes al taller, de las talleristas, que la verdad los disfruto muchísimo, están súper buenos, me encantan, así que estoy con ese tipo de lecturas que son más del taller literario, no estoy leyendo un libro propiamente dicho por esa razón. Pero lo último y que tengo arriba de la mesa de luz es un libro sobre el amor, se llama El amor en tiempos de Facebook, que me lo prestó un exalumno. Así que tengo el libro que quedó esperándome ahí para cuando tenga tiempo de retomarlo y leerlo. En el grupo hay un chiste sobre eso de que porque está la historia del amor en los tiempos de cólera, ahora está la del amor en los tiempos de Facebook y nosotros que ¿cuándo va a salir el libro El amor en tiempos de pandemia? Sí, realmente. Pronto en tu librería más cercana. Hablemos de tu proceso, porque a mí me gustaría mucho como saber cómo es tu proceso, porque sé que algunos autores se documentan antes de, porque también me llama la atención de que eres argentina, pero el libro está desarrollado en Nueva York. Cuéntame sobre eso. Sí, hay un proceso de documentación, por supuesto. Si una no estuvo en determinado lugar, investiga un montón. Hoy en día, por suerte, tenemos un montón de formas de conocer esos lugares. Igual tuve la suerte, la fortuna de poder estar en Nueva York, es decir, que los lugares que yo menciono, costumbres o cosas que pasan y que se palpan de estar allí alrededor, las viví. Por ejemplo, en un momento los personajes van a un restaurante italiano, estuve ahí, sé el sabor que tienen los sorrentinos de ese lugar, entonces creo las pastas de ese lugar, eso es algo interesante, ¿no? También para poder aportarle algo más a la historia. Pero no es necesario haber estado en un lugar para poder escribir bien sobre ese lugar, sí interiorizarte mucho en la cultura del lugar en el que una quiera ambientar la historia, costumbres, cuestiones legales. Por ejemplo, no es lo mismo a qué edad podés conducir en Argentina que la edad que podés conducir seguramente en Panamá o en Estados Unidos, y allá pasa por diferentes estados, es decir, que en un estado a veces pueden conducir antes y en otros estados pueden agarrar un vehículo, un auto después. Entonces, bueno, hay que informarse sobre esas cosas, tener todo en claro, en cuenta,
y de ese modo es posible de todas formas escribir sobre algún lugar donde uno no haya estado, pero en el caso particular, tanto de Brillarás como de Serás, que transcurren en Nueva York, estuve allí, y en el caso de Vivirás, que transcurre en Los Ángeles, en la parte de Hollywood, estuve también en Las Vegas, que hay una parte que transcurre ahí, también tuve la oportunidad de ir, así que se me hizo más fácil en ese sentido al haber estado allí. Pero siempre hay un proceso de documentación previo y durante la historia, porque van surgiendo dudas a medida que una la va desarrollando. Y como por ejemplo, que... Ok. No sé si tengas como algún tipo como yo le digo ritual, que es de que cuando vas a empezar a escribir tengo que tener mi cafecito al lado y algún tipo como de esencia, o me pongo a escuchar música, o cuál sería como tu rutina para escribir. La verdad es que ya no tengo ninguna, me escribo, me siento y si surge enseguida, mejor empiezo, si no, bueno, a veces una se queda mirando la hoja y mirás la hoja durante horas, porque no viene eso que querés decir, o viene a la mente, pero no lo terminás volcando en palabras, entonces, bueno, hay días y días. La realidad es que si en algún momento me da hambre, bueno, voy y busco algo para comer o algo para tomar, no es que tenga que tener sí o sí mi té de frutilla con no sé qué, no. Sí, antes cuando escribía a mano tenían que ser hojas cuadriculadas, número 3, lapicera negra, porque la azul se borraba con el tiempo, así que ya tengo manuscritos ahí que ya casi ni se leen, porque estaban escritos con tinta azul, los que están con negro sí, así que cuidado, si guardan apuntes del colegio, de la facultad o de algún lado, be careful con el azul porque se borra con el tiempo. Así que bueno, así es que tenía esas manías, digamos, pero ahora la verdad es que no, escribo así como pueda, cuando tenga tiempo. Chicos, lectores, vayan dejando sus preguntas en el Q&A porque pronto vamos a leer sus preguntas. Así que vayan dejándolas porque sí las vamos a hacer. A mí me gustaría que nos recomendaras algunos de tus autores favoritos. La verdad es que hay muchos autores que me gustan. A veces no es que yo diga que tengo un autor favorito, sino algunos libros que me gustan, ¿no? Que me llegan de alguna manera especial. Pero podría mencionar, por ejemplo, que me gusta el estilo de Julio Cortázar, me gusta el estilo de Ernesto Sábato, que son escritores muy conocidos en Argentina. No sé si en Panamá los conocerán, pero acá son escritores muy reconocidos. Ellos, por ejemplo. Después, bueno, nombré de novela romántica, por ejemplo, a Linda Howard, que la verdad es que era una autora que disfrutaba mucho leer a cierta edad. La verdad es que en ese sentido me ha gustado mucho. Y de juvenil no tengo un autor favorito, digamos, pero bueno, hay textos que me gustan mucho, que son las distopías o los textos de ciencia ficción, como Los Juegos del Hambre, Divergente, Maze Runner, no sé, un montón que me gustan en el orden de la ciencia ficción. Después hay autoras también de libros juveniles. Hay uno también distópico que es de Susan Nee, se llama Ángeles Caídos, ese también. Es decir, que tengo quizás libros, así que voy como seleccionando y que me van gustando, digamos. A mí me encantó Ángeles Caídos. Y aquí tengo Rayuela de Julio Cortázar, que lo estuvimos analizando en el grupo de lectura y estaba muy bueno. No pensé que me fuera a gustar tanto. Está Sí. genial, sí, y toda esta exploración que hizo el autor de ir salteando, ¿no? Y no tener que leer de corrido, o sea, que el lector trabaje ante la lectura, está súper interesante. Y mencionando sobre los autores que te gustan, ¿sientes que alguno de ellos ha influido en tu trabajo? No sé decir así de ahora, yo creo que no trato de apartarme y de formar mi propio estilo, pero en un comienzo cuando uno empieza a escribir, esto es muy común, que le gustó un libro y más o menos escribe parecido a lo que encontró en ese libro, eso es bastante común y es normal que pase porque así es como vamos aprendiendo y forjando nuestro propio estilo. En su momento creo que influyeron en mi forma de escribir, bueno, esta autora que mencioné hoy, Linda Howard, en lo que es romance, después en lo que es ciencia ficción, que así fue como yo empecé en realidad con lo juvenil. Creo que este libro
libro, creo, no sé si lo nombré hoy, pero Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, la verdad es que es un libro que me encanta y que eso creo que fue lo que a mí me adentró en la ciencia ficción y me parece que ahí tengo mi influencia, o La Guerra de los Mundos, creo que con esos libros tengo más bien la influencia dentro de la ciencia ficción. Así que podría mencionar a esos como libros que siento que en algún punto han influido en mi forma de escribir, aunque sea en un principio. Un Mundo Feliz es un libro muy amado en Booksam. Yo creo que a Sí. muchas personas dentro del grupo también los ha influenciado. Ay, me encanta, qué bueno, porque es un libro que acá en Argentina decimos te abre la cabeza, es decir, que o te parte la cabeza, como que te abre los ojos a un montón de cuestiones del mundo que una a veces uno no se le ocurre pensar, y que en el libro está contado de una forma ficcionalizada, ¿no? Convertida en algo imaginario, pero que la verdad es muy interesante y que te hace ver la realidad de otra manera. Así que qué genial que compartamos el amor por ese libro. Bueno, ¿y qué consejo le darías a los lectores que quieren ser en algún momento escritores? El primer consejo para mí es escribir, porque si una no se larga nunca porque tiene miedo, porque no sé cómo decirlo, porque nada, decirlo como venga, como te parezca, y la estructura, la técnica se va aprendiendo con el tiempo, que es necesaria, obviamente, porque si yo quiero dar a conocer una novela, bueno, mi texto tiene que tener ciertos lineamientos y tiene que tener sentido para que el lector lo pueda interpretar, lo pueda entender. Pero en un principio es escribir como surja, como se pueda, y después leer mucho nos ayuda a ver otras perspectivas, a captar estilos de escritura, ¿no? Y eso ayuda a que podamos ir formando el propio, ver estructuras de cómo elaborar frases, de cómo armar recursos literarios como para embellecer el texto. Entonces vamos de esa forma, creo, leyendo, vamos también escribiendo cada vez mejor. Bueno, chicos, vayan dejando sus preguntas porque ya vamos a iniciar a leerlas. La primera es, dice Rebeca, ¿podría hablar un poco del nuevo libro Vivirás? ¿Qué sentimiento te produjo el libro? ¿Con este libro cierra la historia de las tres amigas o tienes algo más en mente? Para este universo que comenzó con Brillarás, siguió con Serás y ahora cierra con Vivirás, no tengo otra historia en mente, queda cerrado con Vivirás. Los sentimientos que me produjo fueron, bueno, en un principio creo que lo mismo que sienten los lectores. En un principio bronca de las cosas que la pobre Glenn tenía que escuchar. Después, en un momento cuando aparece su liberación, la verdad es que sentí mucha fuerza de parte del personaje, alivio de que ya pueda hacer un poco su vida. Y bueno, después a medida que avanzan las páginas, creo que pasamos por un montón de sentimientos, además de disfrutar de mucha adrenalina por ciertos momentos de la trama, también pasamos por algunos momentos de tristeza que después se pueden transformar en algo de luz. Entonces me parece que eso cierra la historia, por lo menos con los sentimientos que me produce a mí, de esperanza, de amor al prójimo y de un montón de cosas bonitas, ¿no? Que nos deja al final, o por lo menos que me dejó a mí haber escrito y poder releer esta historia. Así que espero, bueno, que la disfruten, que llegue pronto a las librerías de Panamá, así me hacen llegar sus comentarios. Karen, lee la siguiente pregunta. A ver, dice Eileen de la Cruz que amó Brillarás, amó Serás y sabe que va a amar Vivirás, pero ¿cuál de estos tres fue el que más te gustó escribir o lo disfrutaste más? Gracias, primero gracias por tan lindo comentario, me alegra mucho que te hayan gustado. La verdad es que disfruto todo lo que escribo, porque si no lo disfrutara en el momento creo que no podría avanzar. De hecho, tengo historias que están suspendidas, siempre digo no canceladas, porque en cualquier momento las puedo retomar, pero están suspendidas porque me dejaron de provocar ese algo que necesita una sentir para seguir escribiendo, pero están allí, ¿no? En algún momento pueden volver a mi mente y a mi corazón y ahí las continuaré. Pero la verdad es que todo disfruto de escribir. Como dije hoy, como lectora me sentiría más ligada a Serás, pero la verdad es que como escritora siento que en Vivirás hay un progreso todavía mayor,
¿no? En la escritura, entonces la verdad es que es como que tengo el corazón dividido entre lo que elegiría como lectora y como escritora, porque se supone que una tiene que ir superándose libro a libro, y que el que cierra un universo, ¿no? Tiene que ser igual o mejor que los anteriores, entonces esa es la idea, ¿no? Así que bueno, es como difícil de responder uno solo. Aquí Mariel pregunta, ¿hay algún género que tengas muchas ganas de intentar? Tenía ganas de intentar algo realista con un toque fantástico. De hecho, tengo algo comenzado así de ese estilo que al final no continué todavía. Pero sí, me gustaría incursionar por ese lado. También hay un tipo de género, el género épico con fantasy, o sea, esa cosa también me atrapa mucho. Me gustaría llevarlo más hacia el lado tipo de la época del Imperio Romano, una cosa así, tengo interés, o time travel, ¿no? Que puedan pasar por distintas fases de tiempo, eso también tengo ganas de escribir. Todavía no lo hice, pero no, nunca digas nunca, entonces serían esos como los subgéneros en los que todavía no incursioné, pero sí me gustaría. Ajá. Ok, siguiendo con las preguntas de los chicos. Un segundo. ¿Quieres que la haga yo? Y Ok. Estela Centella pregunta, ¿cuál es tu historia de romance favorita de todos los tiempos, ya sea ficticia o de la vida real? Ay, qué difícil, porque no sabría decir si tengo un romance favorito así. Hay muchas historias que son muy bellas, muy bonitas. Creo que hay un libro de Nicholas Sparks que es también una película que todas tenemos como allá arriba, que es Diario de una Pasión, así se conoce acá en Argentina, no sé, en Panamá, ¿cómo conocen esa película o ese libro? El diario de Noah puede ser también. Bueno, creo que ese es como una historia de amor así fuerte que la verdad me gusta mucho y disfruto. Pero decir así una me resulta complicado porque tengo muchas y me gustan. Y también, ¿sabes qué? Valoro mucho la historia de amor de mis abuelos maternos, porque tengo, por ejemplo, las cartas que él le enviaba a ella cuando vivían distanciados, y que no era como ahora que tenemos redes sociales y podemos hablar por videollamada, y en este momento estoy en Argentina y ustedes en Panamá y estamos así hablando en vivo, sino que eran así cartas que tardaban tiempo en llegar, vivían en distintas provincias, que serían, no sé, como estados en Argentina, digamos, ella en Buenos Aires, o ella en Santa Fe y él estaba en Buenos Aires, una cosa así, y entonces escribían cartas, y tengo esas cartas que él le mandaba, que le dije, mira, lo único que quiero que me heredes son tus cartas, así que ella me las dejó para mí cuando falleció. Entonces me parecen que esas son historias de amor que se reiteran, que están muy presentes, no es la única, digamos, que se desarrolló de esa manera en la época de ellos, pero son valiosas, ¿no? Porque son reales y le han pasado a mucha gente. ¿Y qué sientes tú like, cuando escribes ese tipo de historias tan como vías románticas y eso, que les puedas como aconsejar a, bueno, hay chicas que conozco que desean muchísimo escribir romance, pero que no saben como que, ok, ¿cómo yo transmito este sentimiento a un libro, a un cuentito? Creo que metiéndose en lo que sienten los personajes, si una se involucra en cada uno de ellos, creo que es más fácil transmitir sus sentimientos. También pensar en que todas hemos experimentado distintas cuestiones a lo largo de la vida, ya sea ternura, amor, dolor, no por las mismas razones que nuestros personajes, pero sí conocemos cómo funcionan esos sentimientos. Y esa experiencia personal frente a los sentimientos también es valiosa y válida a la hora de ponerse en el lugar del personaje. Es imposible que no apelemos a algo dentro de nosotras como escritoras cuando estamos elaborando nuestro texto. Entonces me parece que involucrarse bien con los sentimientos del personaje, estar en la escena como si estuviéramos presentes, puede ser o viéndola desde afuera y mirando y meternos un poco en cada uno, o como si estuviéramos dentro de ellos. Me parece que eso a la hora de escribir ayuda mucho y de transmitir sobre todo estas emociones.
Ok, aquí hay una pregunta que es más como para saber de los libros. Aquí dice que si la trilogía se encuentra en las librerías de Panamá. Sí, tenemos los dos primeros libros en Grant Morrison. En verdad no he visto el tercero en las librerías. He visto hasta el segundo. Me imagino que pronto va a llegar el tercero aquí a Panamá. Ojalá que sí. Ok, la siguiente pregunta dice, hola, es de Pili García, dice, hola, creo que esto es más un pedido de consejo que una pregunta. En la FIL del año pasado me mandé a comprar Serás sin haber leído Brillarás y medio que me spoileé. ¿Me mandó directo la historia de Glenn o leo Brillarás primero? Y ya que es Brillarás lo que está en las librerías, yo aprovecharía este tiempito para leer Brillarás y una vez que sale Vivirás, ahí leería la historia de Glenn, ya que estamos. Ahora, si fuera que ya tienen Vivirás, bueno, no sé, sería muy difícil elegir, porque igual ya, si ya te spoileaste Brillarás en Serás y no va a contar nada que no sepas en Vivirás de Brillarás, va a estar el mismo spoiler. Así que ya está. Igual se pueden leer de forma independiente las historias, se pueden entenderlo más bien sin necesidad de haber leído el libro anterior. Pero bueno, sí, si quieren seguir el hilo conductor, digamos que es la amistad entre estas tres chicas, habría que leerlos en orden. Depende del recorrido de lectura que quiera hacer cada persona. Ok, aquí una pregunta de Rebeca. Karen, Lena. Rebeca pregunta, ¿qué te motivó a escribir con enfoque a jóvenes? En realidad yo comencé escribiendo ciencia ficción con una historia que había escrito en el año 2006 y que en ese momento tenía personajes adultos. Después, más o menos en el año 2014, siempre tuve en mi mente ese universo, ¿no?, que había creado en 2006, que iba a ser una trilogía. Llegué a escribir el primer libro, una partecita del segundo y una partecita del tercero, pero ya no quería hacer todo ese proceso de cómo se llega al mundo que se forma en ese libro que se llama BIOS, que es del año 2006. Entonces decidí que los personajes en esa trama, por esa construcción de ese mundo nuevo, iban a ser jóvenes. Y así fue como en realidad se transformó en una novela juvenil, pero la verdad es que era una novela de ciencia ficción. Entonces, al ser personajes jóvenes con vivencias de personas de 16 a 20 y pico de años, entonces así fue como finalmente terminamos en lo juvenil, pero la verdad es que por suerte terminó siendo un libro juvenil porque es algo que disfruto mucho, poder contar y acercarme a las personas más jóvenes que yo con los libros, ¿no? La verdad que es muy lindo. Aquí Abigail pregunta que si podrías describir a cada protagonista de cada libro con una palabra. Es un poco difícil eso, pero bueno, lo voy a intentar. A ver, diría que en Val la palabra podría ser maduración, en el sentido de que Val tiene que madurar en todo el libro, ¿no? Va a atravesar toda una trama para madurar ella como persona. En el libro de Serás podría decir de Liz la palabra revelar, porque tiene que revelar su verdadera identidad, tiene que descubrirla ella y tiene que atreverse a manifestarla ante los demás. En realidad hay una parte de esa identidad que ella ya tiene descubierta, de esos gustos, de esos sentimientos, pensamientos y perder el miedo. Entonces creo que la describiría con esa palabra. Y a Glenn la describiría como luz. Es decir, para mí la palabra que podría representarla es esa, porque siento que es una persona que brilla, ¿no? Y que le transmite algo bueno a los demás. Entonces, ese hecho de que ella pueda transmitir eso es lo que me hace admirarla. Una pregunta, ¿la canción Brillarás existe? La inventé yo, la canción de Brillarás, la que crea Luke, la inventé yo en inglés y en castellano, después hice la traducción. Tenía una canción, tenía una melodía en mi cabeza, en mi mente, pero después la perdí con el tiempo, no me acuerdo más, porque yo no sé tocar ningún instrumento, ni componer en realidad. Sonaba con una melodía en mi mente que me la olvidé, lamentablemente. Así que bueno, quien quiera ponerle música a la canción de Brillarás es bienvenido. A mí me encantó y yo cuando lo estaba leyendo pensaba que ojalá tenga canción para escucharla mientras estoy leyendo. Han hecho algunos covers de la canción, digamos, algunos chicos han hecho como sus versiones, pero ninguna está completa. Alguna está subida en mi feed de Instagram, pero no están completas ni nada, así que por eso
haría falta que alguien que sepa de música quiera completarla. Voy a meterme a tu feed para ver la canción. Aquí hay otra pregunta del público y dice, Mari dice, ¿cómo se llama ese libro de ciencia ficción? Su primer libro, ¿cómo se llama? La saga que se publicó de ciencia ficción se llama Rebelión y después se complementa con otra saga que se llama Tercera Guerra Mundial. Los libros en total son 6, pero se pueden leer los 3 primeros, que son Rebelión, Alienación y Abdicación, BIOS, que es la precuela de estos 3, la historia previa, y los otros libros, los de la saga Tercera Guerra Mundial, se llaman 2023 y 2024, por los años en los que supuestamente transcurre una Tercera Guerra Mundial, que es la que da origen a ese mundo que después aparece en la saga Rebelión. Así que eso sería como pueden leerlos. En mi feed de Instagram también, que es Ana-Karinev, pueden encontrar el orden de lectura de estos libros. Bajen porque es de hace unos años, así que van a tener que ir bajando en el feed y ahí van a encontrar. Si no, me lo piden por mensaje privado el orden de lectura. Pregunta, si tuvieras que poner como un rostro, como de algún actor o actriz, para Val y para Luke, ¿cuáles serían? Sí, yo les pongo rostro, pero siempre me olvido los nombres de la gente, soy malísima. Entonces, mira, los digo, pero que seguro los van a reconocer y alguien va a saber decir el nombre. Para mí, Val se asemeja, nunca son exactos, pero a lo que yo imaginé, pero se parece a la chica que protagoniza por 13 razones, la serie. Si Oh, alguien me ayuda con el nombre, Katherine Katherine Langford. Langford. Ahí está, Katherine Langford, exacto, justo me había venido a la mente, ella. Y él, Luke, para mí se parece a un actor que se llama Wade Westin, se escribe el apellido, no sé cómo se dice Oh, bien. es el que sale en Ready Player One. No, no lo vi ahí. ¿Está ahí? No, no sé. Me parece Bueno, que sí. es Wade Westin, se escribe, no sé cómo se dice el apellido. Hace unos Ah, no. años, cuando... No, para mí no es cuando era más joven. Así que así es como más o menos los imagino. Después los pueden googlear y están también igual en mi feed. Ah, ¿cómo está el feed hoy? Así de activo. Bueno, está en mi Instagram también tengo puestos quiénes son los personajes, cómo los imagino. También los de Serás y de Vivirás. Una pregunta, ¿cómo escogiste la música? Porque es que me parece me encanta la música. Yo creo que lo que más me quedé como del libro fue eso, porque pusiste la playlist al final del libro y yo me hice mi propia playlist para ir escuchando la que estaba en el libro. Entonces, por qué esas canciones? Qué bueno, me encanta eso porque yo también cuando escribo voy escuchando esas canciones y es por eso básicamente, porque me motivan a la hora de escribir. No es que todo el tiempo esté escuchando música, hay escenas o días en los que una para escribir requiere un poco de silencio u otro tipo de música, pero suelo escuchar las canciones de la playlist que está al final de los libros. Entonces pasa por ahí que están. Algunas tienen que ver con la trama, sí, o tienen que ver la letra, tiene que ver con lo que pasa en la obra, y en otras oportunidades no. Son canciones que simplemente por su melodía o por la voz del cantante o lo que sea, a mí me inspira y me lleva a pensar en esa historia en particular. Entonces, por esa razón es que están ahí al final. Y a mí también me encanta la música, si bien no canto bien y no sé tocar ningún instrumento, ni componer, ni nada, es algo que a mí me inspira y me acompaña. Sí, yo creo que se nota que la música es muy importante en la obra. Y eso me encanta porque es como que si tuvieras un soundtrack y uno lo va llevando todo en la cabeza. Me encanta. Exacto, en Spotify pueden encontrar las playlists, están también las playlists de mis libros para quienes quieran escuchar. Okay. Ahora me gustaría que nos hablaras de Vivirás, porque sabemos que es el último libro, y que nos hables de eso y si tienes algún próximo proyecto también. Bueno, en el caso de Vivirás, trabaja la historia de Glenn, que es la tercera de este grupo de 3 amigas. Es una chica que vivió toda su vida sujeta a normas muy estrictas y la mayoría de ellas exageradas. Por lo tanto, el título le hace una promesa de algún modo a esta protagonista, que es que pueda vivir de acuerdo con sus propias convicciones, con unas normas que cree ella misma, ¿no? Para sí,
pero bien, estaba leyendo algo que apareció acá escrito y me distraje, que sea para su propia vida, ¿no? Por elección propia. Entonces la idea es que Glenn aprenda todo esto en ese camino, van pasando varias cuestiones que la van acompañando, conoce a alguien, a un chico que se llama Dave, así que junto con Dave los dos van de algún modo a complementarse, forman un gran equipo, y bueno, para que Glenn pueda alcanzar esa meta o esa especie de misión que tiene para su vida. Bueno, chicos, ya solamente nos quedan 5 minutos, pero antes de que le demos espacio a la autora para que se despida, queremos decirles algo muy bueno. Vamos a estar regalando el libro Brillarás, y para ganárselo lo único que tienen que hacer es ir a nuestra red social en Instagram, que es Grupo de Lectores PMA. Ahí van a encontrar un Linktree en la bio y tienen que tocar Concurso de la Hora. La palabra clave es Brillarás. Sin la palabra clave no pueden concursar, así que recuerden, Brillarás. Aquí estamos con la autora gracias a Grant Morrison, entonces le vamos a dar la palabra para que se despida, le dé un mensaje a Panamá y ojalá nos podamos ver en persona el próximo año. Ay, ojalá que sí. Muchísimas gracias, chicas, a ustedes por sus preguntas súper interesantes, por su ánimo, sí, muchísimas gracias. También a todos los lectores que estuvieron aquí presentes, al público, y bueno, también a la librería, a la FIL Panamá, que me han convocado, y sí, ojalá que el año que viene podamos encontrarnos personalmente, que pase pronto todo esto, así nos podemos dar un abrazo. Que disfruten mucho la lectura. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también. Y gracias a todos los que participaron y gracias por dejar tan buenas preguntas. Recuerden que nosotros siempre tenemos eventos mensuales en cualquiera de nuestros grupos de lectura. Tenemos eventos que solamente promueven la lectura, tenemos eventos donde te ayudan a comenzar a escribir, talleres de todo para promover la lectura en Panamá. Así que pásense por nuestras redes sociales y hasta luego. Léanse Brillarás y concursen para el libro, gánenselo. Chao. De esta forma concluimos con el conversatorio Obras de la escritora Ana K. Franco. Les recuerdo que aún tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural. No olviden pasar por nuestra página www.filpanama.org para que puedas verificar cuáles son las demás actividades que tenemos nosotros para ustedes. Se les recuerda a todos nuestros visitantes que pueden adquirir las obras en los stands que participen en la Feria Internacional del Libro de Panamá. Que tengan buenas tardes.